de Santa Cena. ¿Cuántos lo tienen bien grabado en su corazón? Quiero invitarlo realmente el día de hoy a que tengamos un encuentro con el Señor por medio de la palabra del Señor. Mira, yo quiero compartirle el día de hoy un tema que se llama Preparemos la restauración para el último tiempo. Preparemos la restauración para el último tiempo, porque ciertamente si no restauramos algunas áreas en nuestra vida, no vamos a vivir la bendición del último tiempo de estar con el Señor. Usted y yo necesitamos cambiar, hermano, algunas cosas que ciertamente son un estorbo para poder alcanzar la bendición que el Señor tiene para nosotros. Así que quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 17, versículos del 9 al 2, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Seguro? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Amén. Hacemos una oración. Padre, en tus manos, Señor, estamos agradecidos por el tiempo, por la bendición, por el momento que tú nos permites de estar, Señor, en esta tu casa. Te pedimos que nos hables, por favor. Que en esta hora, Señor, todo estorbo sea cancelado para dar paso a tu verdad y a tu luz, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús queremos, mi Dios, pedirte que permitas que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, trayendo el entendimiento, trayendo la comprensión y la revelación de tu palabra, Señor. Padre, cancela, por favor, todo espíritu de engaño, de menosprecio, Señor, para dar paso a tu luz y a tu verdad. En tus manos ponemos esta congregación, Señor, y en tus manos ponemos también a los que son parte de esta congregación y que no están el día de hoy. Suplicándote, maravilloso Dios, que nos hables y nos permitas gozar día con día de tu buena palabra. Gracias te damos por este tiempo, amado Señor. Amén y amén. Dele, por favor, un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Dice esta palabra, hermano, que ciertamente vino un restaurador a cambiar lo que en algún momento el hombre ha derrumbado, ha derruido. Pero dice la palabra del Señor que ese restaurador no fue visto por el hombre, que ese restaurador no pudo hacer lo que tenía que hacer porque el hombre no lo vio. Y sabe, qué triste es que nosotros perdamos la oportunidad de restaurar las cosas que deben de ser restauradas. Dice esta palabra que Elías tenía un propósito, y era el de restaurar todas las cosas. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar a Elías, dice la palabra del Señor que Elías tenía una comisión. Dígale a su hermano, tenía una comisión. Y entre esa comisión estaba la de restaurar el amor entre los padres y los hijos, y los hijos y los padres. Porque así dice la palabra. Era un vínculo para cada uno. No solamente dice de los padres a los hijos, sino que también hace referencia a los hijos con los padres. Y mire qué tremendo es que muchas veces dejamos pasar la oportunidad
y no vemos el tiempo de Dios para la restauración. Yo quiero preguntarle, amado hermano, ¿usted considera que ha llegado el tiempo de la restauración para la familia? ¿Considera que ha llegado el tiempo de la restauración del amor para la familia? Porque ciertamente si no hay amor, no hay vínculo, no hay enlace, no hay nada que pueda fortalecer un crecimiento o un desarrollo. Porque el hombre necesita ser amado. Dígale a su hermano, necesitamos ser amados. Necesitamos ser amados. Porque cuando no hay amor entre nosotros como hermanos, como hijos, como padres, ¿sabe? Ese amor que es el vínculo que nos va a fortalecer o que nos va a llevar a crecer, cuando no hay amor entre nosotros, no vale la pena seguir. No vale la pena avanzar. ¿Sabe que un padre, no sé si estoy bien, usted que es padre, usted que es madre, usted tiene un vínculo de amor con sus hijos? Y usted espera que sus hijos un día tengan algo mayor que lo que usted tiene. Y el amor que usted tiene por ellos la impulsa o lo impulsa a conseguir metas para poderles dar un futuro mejor a ellos. No sé si estoy bien, porque eso es lo que a mí me impulsa a seguir avanzando, a creerle al Señor para que mi familia un día pueda tener las promesas que el Señor me ha dado, y mis hijos y mi esposa y los que son parte de mí, así como la congregación, puedan disfrutar de lo que Dios me ha prometido. Yo no sé si usted lo mira desde ese punto de vista, porque Dios le dio a usted una bendición muy grande, que son los hijos, que son el esposo, que son la esposa. Y si nosotros no sabemos valorar esa bendición, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Por eso, cuando no tenemos una visión clara y no sabemos realmente lo que debemos de hacer, vienen problemas a nuestra vida, amado hermano. Vienen problemas que no nos van a permitir poder avanzar o que no nos van a permitir poder crecer. ¿Alguno de aquí ha tenido la necesidad de decirle al Señor, Señor, restaura esta área de mi vida? Restáurame, Señor, porque mira, tengo dolor, mi corazón ha sido afligido. Restaura mi corazón, Señor. Que ya no haya esa molestia, que ya no haya esa angustia, que ya no haya ese sentir, Señor, porque mira, ya me cansé, Señor. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero ciertamente necesitamos tener un encuentro con el Señor para que Él nos dé las bases y nos permita poder restaurar lo que ha sido derrumbado, hermano. Hoy en día usted y yo necesitamos ver que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles, muy duros. Tiempos donde ciertamente si nos dejamos llenar por lo que se está viviendo, usted y yo no vamos a poder dormir en paz. Porque nuevamente vienen los ataques de esos grupos terroristas, vienen a sembrar el miedo, vienen a sembrar el pánico. Y dígame usted, si potencias tan grandes como la de Inglaterra, hermano, tiene que estar padeciendo ahorita esos temores, ¿qué no será, hermano, de un país como el nuestro? Que no tiene la tecnología, que no tiene la capacidad de vislumbrar ese tipo de grupos, ¿qué no será para nosotros? ¿Será que esperamos que pase algo en nuestra nación para ponernos a orar, para ponernos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos guarde de esas situaciones? ¿O qué tenemos que hacer usted y yo? Porque si usted y yo no estamos alertas, como dice la palabra, si usted y yo no somos esos atalayas que estén orando por nuestra nación, ¿qué va a ser de nosotros? Dice la palabra, oremos por el pueblo de Israel. Y si nosotros oramos por esa nación, vendrá a nosotros una bendición de parte del Señor. Pero ¿qué hay de nuestra nación? ¿Será que nuestra nación no necesita oración? ¿Será que nuestra nación no necesita un escudo de protección para que no venga sobre nosotros ese terror que está invadiendo otras naciones? Porque mire el ejemplo que dan estos grupos. Naciones poderosas, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, hermano. Naciones que pueden decir entre ellos, aquí no pasa nada, y mire cómo llegan sobre ellos a causar impactos. ¿Qué será de nosotros, hermano, si no estamos atentos para restaurar
en estos últimos tiempos el amor del Señor para con nosotros. Dígame, usted y yo necesitamos tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque ese encuentro es el que me va a dar las bases, la pauta, para poder entonces, mire, saber cuál va a ser la estrategia que voy a seguir para alcanzar la bendición de Dios en mi vida, hermano. ¿Alguien de aquí tiene algún compañero, compañera, amigo, amiga, esposo, esposa que tenga que trabajar en lugares que no son, hermano, quizá nada buenos en cuanto a seguridad? ¿Alguien de aquí conoce a alguien que tiene que salir a cumplir funciones de protección, de cuidado, y que va en riesgo incluso su persona, hermano? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Estaremos orando al Señor, clamando que venga sobre ellos su protección, su cuidado, que venga sobre ellos un escudo invisible, Señor, para que no les pase nada. ¿Qué le pedimos a Dios nosotros, hermano? Porque ciertamente, si como dice la palabra, en los últimos tiempos la maldad se incrementará mucho, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos y podemos ver que ninguna nación será ajena a los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero no porque ninguna nación sea ajena, quiere decir que no se va a librar de lo que pueda pasar en los últimos tiempos. Sino que al contrario, dice la palabra, que seamos atalayas. Gente que esté atenta a lo que está sucediendo y a lo que pudiera suceder en nuestro lugar, en nuestro ámbito, en lo que nosotros desarrollamos día con día. ¿Cuántos podrían decir amén? Así que déjeme decirle algo, hermano. Usted y yo debemos de empezar una restauración en la cual podamos ser parte de ese pueblo del Señor que un día pueda estar delante del Señor. Yo quiero que me haga un favor, hermano. Pregúntele a su hermano, ¿crees que puedes restaurar a tu familia? Pregúntele, por favor. ¿Cree que puede restaurar a su familia? ¿Qué le dijo su hermano, por favor? Amén. ¿Sabe? Hay algo que usted y yo necesitamos entender. Un principio para restaurar es tener el oficio de restaurador. Si usted y yo tenemos el oficio de restaurador, podemos restaurar. El restaurador conoce lo que va a restaurar. Pero si no conoce lo que va a restaurar, no puede restaurar. Dice la palabra que Elías vino a restaurar el amor. Elías conocía el amor. Si no, no lo hubiera enviado el Señor a restaurar. Y usted y yo, para poder restaurar el amor, necesitamos tener conocimiento pleno de lo que es el amor. Jesús dijo, hermano, el amor todo lo soporta. Pero fíjese quién estaba hablando. Estaba hablando Jesús, no estaba hablando usted, no estaba hablando yo. Porque a usted y a mí nos pueden decir, me caes gordo, y usted puede contestar inmediatamente, pues tú también. En lugar de decirle, ¿cuál es la causa? ¿Por qué te caigo gordo? ¿Te he hecho algo? ¿Hemos tenido alguna diferencia? ¿Qué te molesta de mí para que me digas que te caigo gordo cuando a lo mejor ni nos conocemos? ¿Verdad? Pero no tenemos la capacidad de reaccionar de esa manera, y lo que hace la carne es decir, botellita de Jerez, dice. No, hermano, no puede ser así el asunto. Usted y yo necesitamos cambiar. Dígale a su hermano, tú y yo necesitamos ser restauradores. Y para eso necesitamos tener el oficio. Y necesitamos conocer lo que vamos a restaurar, hermano. Y entonces, a través de eso, poder ser los restauradores que preparen la restauración del último tiempo en cada uno de nosotros, hermano. No nos vamos a preocupar por el de al lado, no nos vamos a preocupar por la vecina, nos vamos a preocupar por nosotros y por nuestra familia. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sabe? Llegó el tiempo de la verdad para nosotros.
Llegó el tiempo del cambio, del conocimiento de la palabra de Dios para empezar a ejercer un cambio en nuestras vidas. Ya no podemos vivir con el mañana. Ya no podemos vivir con que, a ver qué sucede, no. Recuerde que el viernes veíamos que debemos de preparar el futuro. Debemos de preparar el futuro y no estar diciendo, pues a ver qué pasa dentro de 5 años. No, dentro de 5 años va a pasar lo que tú preparaste hoy. Porque si tú preparaste un futuro prometedor, dentro de 5 años será ese futuro prometedor. Pero si tú preparaste un futuro en desgracia, en 5 años será ese futuro en desgracia. No puedes cambiar lo que tú preparaste, pero sí puedes cambiar el futuro. Sí lo puedes cambiar. El que camina con el Señor puede cambiar el futuro. Pero el que no camina con el Señor labra un futuro que no tendrá cambios. Y que el día que tú dices, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Porque ese fue el futuro que tú preparaste. ¿Cómo? ¿Por qué ignorar lo que preparamos? ¿Por qué ignorar lo que hicimos? ¿Por qué ignorar, hermano mío, que yo fui el que causé esa molestia en mi organismo? Usted y yo necesitamos enseñarle a los nuestros a preparar un futuro. ¿Y cómo vamos a preparar un futuro de paz? ¿Cómo vamos a preparar un futuro de amor? ¿Cómo vamos a preparar un futuro en bendición? Dígale a su hermano, viviendo en paz, viviendo en armonía, para que haya la bendición en nuestras vidas, hermano. Si usted quiere un futuro de ira, siga igual. Grite, pelee, conteste. Pero si usted quiere un futuro lleno de paz y de tranquilidad, cambie su forma de reaccionar, cambie su forma de hablar, porque dice la palabra del Señor que el avisado ve el mal y se aparta. Si vemos que estamos caminando mal, apartémonos de esa maldad y caminemos en armonía, caminemos en paz, caminemos en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, preparemos la restauración del último tiempo. En la palabra podemos ver, hermano, 5 restauradores. 5 restauradores que restauraron un área específica de su vida y que son las áreas que nosotros debemos de restaurar en este último tiempo, hermano. En este último tiempo. Usted ya leyó conmigo al primer restaurador que se llama Elías. Elías tenía una comisión, Elías tenía una función, Elías tenía una delegación. ¿Sabe que usted y yo tenemos una comisión de parte de Dios? Tenemos una delegación de parte de Dios. Y tenemos una función de parte de Dios. Usted y yo tenemos que cumplir aquello para lo cual hemos sido llamados. ¿Cree alguien que el Señor le llamó? ¿Cree que cuando usted decidió llegar a la iglesia fue por un llamado de Dios? ¿O por un llamado de su hermano, de su hermana, de alguien que le invitó? Pregunto. ¿Alguien le invitó a venir? ¿Alguien le dijo, mira, no hay nada más hermoso que estar en la casa del Señor? ¿Alguien le dijo, mira, en la casa del Señor hay grandes bendiciones? ¿Alguien le dijo, mira, vuélvete al camino del Señor y todo será paz y tranquilidad para tu vida? ¿Alguien le dijo así? Entonces, ¿fue el Señor el que te llamó? Fue el Señor el que te dijo, te miré y miré que tu condición no era la propia. Te vi y vi que estabas envuelta en una suciedad increíble y decidí tomarte para limpiarte. Decidí tomarte para bañarte. Decidí hacerte mía para que sientas lo que es el amor del Señor y lo que es el amor del hombre. Cuando tuviste ese llamado, el Señor te hizo sentir cosas diferentes. Dijiste, yo de aquí soy, Señor. Y de ti no me voy a apartar jamás, Señor. ¿Y sabes qué hermoso es cuando alguien le dice al Señor, yo contigo hasta que tú vengas, Señor? Porque aunque vengan penas, aunque vengan sufrimientos, aunque vengan aflicciones, esa palabra que tú un día dijiste, yo contigo hasta que vengas, se mantiene, retumba en tus oídos y te hace permanecer en todo momento porque dices, creo en tu palabra, Señor.
Pero cuando no es así, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que fue un llamado circunstancial? ¿Será que no fue el llamado de Dios? ¿Será que solamente me dejé llevar por una emoción? Un día que me invitaron a la iglesia, me gustó lo que escuché y dije, eso es lo que yo quería. Y después dije, no era lo que yo quería, Señor. Me espanté nada más. No, la palabra no es para espantar. La palabra es para motivarte a cambiar, para motivarte a corregir, para que tú sepas si es o no es lo que tú buscas en el Señor. Y por eso, cuando uno mira a Elías como el primer restaurador del amor, usted y yo necesitamos restaurar el amor en la familia, hermano. Necesitamos restaurar el amor, pero en todas las áreas de la casa, en todas las áreas de la familia. No solamente decir, porque es mi papá le hago caso, porque es mi papá lo amo, porque es mi papá obedezco. No, sabe que hasta en la obediencia hay amor. Cuando alguien obedece al llamado, cuando alguien obedece al mandato, lo hace por amor. No porque diga es mi papá, es mi mamá y le tengo que obedecer, hermano. A ver, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguien conoce al pastor de esta iglesia? ¿Quién lo conoce? ¿Qué conoce de ese pastor? A ver, ahora ya no lo conoce, ya no sabe. Dígame, ¿será que porque el pastor le habla bonito lo ama? ¿Será que porque el pastor le gritó no lo ama? ¿Será que porque el pastor le dice o corriges o mira, esa puerta tiene como 3 metros, yo creo que sí cabes, no le ama? Pregunto. Porque entonces uno tiene que entender ¿qué es el amor? Si dice la palabra del Señor que el Señor al que ama, lo agarra a besos, lo apapacha, lo consiente y le dice, haga lo que quiera mi niño. Así es el Señor. Dice que al que ama lo corrige. Dígale, lo corrige. Entonces el amor es corrección. Elías vino a corregir a los padres y a los hijos. Elías vino a decirle a los hijos, corrige esa actitud, respeta, bendice, ama a los tuyos. No te quejes, no los desnudes, no digas son los peores padres que hay. No, corrige, les dijo Elías. Y Elías le dijo a los padres, si tú, papá, deja de menospreciar a tu hijo, deja de decirle que no sirve para nada, deja de estarlo haciendo menos en todo. ¿Sabe qué tremendo era Elías? Se le rezongaba a Dios. ¿Qué no sería con el hombre Elías, hermano? Por eso usted y yo necesitamos entender que si queremos de verdad corregir y restaurar para el último tiempo, debemos de decirle a los hijos, a la esposa, hasta a nuestros mismos padres, corrige, papá. No puede ser así. No digas que eres cristiano cuando eres más mundano que nada. Corrijamos, papá. Porque tanto tiene la culpa el que soporta como el que dice las cosas, hermano. Es que es mi papá, ¿qué le digo? Mamá, ¿qué te digo? Mira, mamá, por favor, corrige. ¿A ti qué? Así soy yo y qué. No. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Pregúntele al que está a su lado, mira, hermano, ¿eres o no eres? Pregúntele. ¿Qué mira usted, hermano? ¿Somos o no somos? Porque entonces cuando nosotros empecemos la restauración del amor, la restauración en la casa, tendremos que hacerle ver a los nuestros, así como caminas, así como hablas, así como vives, déjame decirte, no te vas a ir con el Señor. Y usted se va a enfrentar en ese momento a gente tan negativa que le va a decir, pues tú tampoco. Te crees la más pura, te crees el más santo, te crees el que conoces mucho y no ves cómo vives. Te vas a enfrentar a tu Satanás ahí mismo. Pero tiene usted que tener las armas
para demostrarle que usted está hablando en verdad y que está viviendo la verdad. Porque el enemigo va a querer echar abajo lo que vas creciendo en el Señor, hermano. El día que tú le dices a un hijo, no te doy permiso de que haga algo que tú siempre le dabas permiso, ¿qué te dice el hijo? ¿Y ahora por qué? Si siempre me dejas ir, ¿ahora qué hice? Y cuando tú le dices, quiero que corrijas, quiero que cambies, ¿a poco te dicen, gracias por corregirme, papá? Gracias por corregirme, mamá. ¿Verdad que inmediatamente te dicen gracias? Porque te preocupas por mí, porque ya viste que me estoy corrompiendo. ¿Verdad que así somos los hijos? Luego repelan. Luego, ¿por qué? No, si ya yo hasta quedé que sí voy a ir, no, sí, me tienes que dejar ir. ¿Por qué? Dígame usted, ¿por qué? ¿Dónde está el amor? Si el amor es obediencia. El amor es obediencia. Dígale a su hermano de al lado, el amor es obediencia, por favor. ¿Qué le dijo? No, ni siquiera le abrió el oído, ¿verdad? Como diciendo, ay, ese pastor ya va a empezar. Ya va a empezar, si es día de Santa Cena, pastor. Por eso, porque es día de cena con el Señor, de comunión, de búsqueda, de reconciliación, de restauración. ¿Cómo estamos en el amor con el Señor? A ver, ¿cómo estamos? Todo el día le busca, se acerca en lo secreto y le dice, hey, quiero estar contigo, mi amor. Se acerca así con el Señor. Le dice, hey, revélame esto, por favor, Padre. Mira, yo sé que me amas mucho y que hay secretos que están escondidos, pero revélame uno, Padre. Se acerca con el Señor y le dice, cuánto te amo, cuánto te deseo, cuánto te anhelo. Quisiera que solamente a mí me miraras, pero sé que hay muchos que también tienes que mirar, Señor. ¿Cómo le dice al Señor cuánto le necesita? Por eso Elías dijo, es necesario buscar la restauración de los padres y de los hijos. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema? Y que se lo compartía haciéndole ver que era la restauración del Padre, del Señor, de Dios, con los hijos. Y la restauración del Hijo con nosotros, ¿se acuerda? ¿Cómo estamos con ellos ahora? ¿Cómo? Ya estaremos diciéndole al Señor, Señor, ya llevo un 90% en esa restauración, Padre, voy avanzando y espero alcanzar el 100% en unos cuantos días, Señor. Pero ¿qué hay si no lo he practicado, amado hermano? A ver si está su compañera, su compañero al lado, dígale por favor, ¿cómo vamos en el amor usted y yo? Pregúntele por favor. Si usted le habla de usted, dígale así. Si usted le habla de tú, dígale, ¿cómo vamos tú y yo, viejo? ¿Qué le dijo? De seguro se le quedó viendo como diciendo, ay, mejor cállate. Porque así vemos algunos quizá. Porque aquí sí hablamos. Y quizá allá en la casa no hablamos. Ignoramos o gritamos. Por eso, la primera restauración es la del amor. Dígale a su hermano, seamos restauradores del amor como Elías. Amén. La segunda restauración, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Dígale a su hermano, acuérdate de quién está hablando. Acuérdate que está hablando de Naamán. ¿Sí ha leído la historia de Naamán? ¿Sí conoce usted que era un general, que era un hombre poderoso, que era un hombre distinguido, pero tenía un grave problema? Tenía lepra, dice la palabra.
tenía lepra. ¿Sabe? No quiero que se ofenda, por favor, conmigo. No quiero que se enoje, pero si el Señor hiciera un llamado ahorita y dijera: los espero aquí en las nubes, pueblo mío, te espero aquí en las nubes, ¿usted cree que nos iríamos con el Señor ahorita? ¿Qué piensa usted? Porque sabe una cosa, a lo mejor estamos como Naamán, somos reconocidos, somos poderosos, tenemos posición de hijos de Dios, pero a lo mejor estamos leprosos, hermano, llenos de lepra, hermano. Mire qué tremendo, llenos de lepra, y no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Por eso necesitamos restaurar en el último tiempo, dígale a su hermano, la carne. La carne, necesitamos restaurar la carne. Y la carne solamente se restaura sumergiéndose en el agua, hermano, en el río de la palabra, hermano. O sea, malas noticias para el que no le gusta leer la palabra. Malas noticias para el que no le gusta escuchar la palabra de Dios. Malas noticias para el que dice: yo así soy, ¿y qué? No hay restauración de carne si no hay palabra donde te sumerjas y te limpies, hermano. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Que cuando viene el restaurador y te dice: sumérgete, tú dices: ¿y yo por qué? Que no hay mejores cosas que la palabra de Dios, que no hay una buena medicina. O es más, a ver tú, Eliseo, a ver tú, dime, ¿no puedes decirle a tu Dios que con unos conjuros me sane? Porque eso es lo que pensaba Naamán, que el profeta movería su manita como si fuera algún brujo, algún hechicero, y le dijera: de Tin Marín de Dopingüe, aquí lo que antes era ahora ya no es. No. ¿Verdad que no es así? Dígale: mi Dios no es como el Dios de Naamán. Mi Dios es diferente, hermano. El Dios que yo tengo dice: sumérgete en el agua. Porque el agua es la que te va a transformar día con día y va a limpiar tu carne, dice. Déselo fuerte al Señor, hermano. Él es el único que va a hacer eso. Nadie más lo va a hacer. Pero mire cómo aún los que podemos decir tenemos posición, tenemos grandeza, tenemos reconocimiento, ¿sabe qué es lo que no tenemos? Un oído abierto, hermano. Un oído abierto, porque cuando el oído está cerrado no te deja entender las cosas, hermano. Y por eso dice: en el último tiempo tiene que haber una restauración de la carne. Déjame decirle, si usted es carnal, si usted es visceral, solamente se va a quedar mirando a los que se van. Tiene que empezar la restauración. Tiene que empezar el cambio que lo lleve de lo carnal a lo espiritual, para empezar a restaurar esa condición que se ha degradado con nuestras acciones, hermano. ¿Sabe, hermano? ¿Qué le gusta a tu carne? ¿Qué le gusta a tu carne, hermano? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que la carne come carne. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es que usted, siendo carnal, se coma a otros carnales. Allá en el mundo dicen los refranes: perro no come perro. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nos comemos a nuestros hermanos? ¿Porque no está el Espíritu de Dios en nosotros? ¿O por qué? Yo no puedo juzgar, no puedo criticar, no puedo cuestionar a nadie. Mire, hermano, qué impresionante cuando Satanás se presenta a reclamar el cuerpo, hermano, del siervo del Señor, y llega el ángel y le dice a ese personaje: el Señor te reprenda. Fíjese cómo los ángeles tampoco se pelean entre ellos, no se comen entre ellos. Ponen la jerarquía y la autoridad por delante. Qué tremendo, hermano.
Por eso usted y yo necesitamos entender que debe de haber una restauración entre nosotros y no estar juzgando a fulano, ni a juzgana, ni a fulana, perdón, y mucho menos al que nosotros consideramos como un hijo de Dios. Debemos de cambiar eso. ¿Sabe cómo Naamán cómo entendió? Naamán no entendió porque el siervo le dijo, sumérgete. ¿Sabe? Tuvo que descender Naamán de su nivel, de su superioridad, y llegó un criado, un sirviente, y le dijo, ¿sabe? Él operó como operan los hijos con los padres. Así como llega un hijo que quiere algo de su papá y le dice, papito, ¿me puedes comprar esto? Papito, ¿me puedes dar esto? Y mire, hermano, cuando el hijo llega con el arma adecuada, abre las puertas, hermano. Ahí llegó el criado, el sirviente, y le dijo, padre, si fulano te hubiera dicho, haz esto, ¿no lo habrías hecho? Claro. Entonces, papi, ¿qué te cuesta probar lo que te dice el siervo? Mire, qué impresionante es, hermano. Qué impresionante es mirar cómo el Señor nos hace ver que la grandeza siempre va a ser derrumbada por lo vil y menospreciado, hermano. Nadie acepta consejo del pobre, nadie acepta consejo del que está amolado. Porque cuando el pobre se acerca y te dice, Dios te quiere engrandecer, primero dices, pues que empiece contigo. Si es de Dios, que empiece contigo. Y no entienden que los humildes fueron llamados a hablarle a los reyes. Jesús en su humildad fue llamado a hablarle a los reyes. Juan en su humildad fue llamado a hablarle a los reyes, hermano. Tú has sido llamado a hablarle a los reyes. Pero es necesario restaurar, hermano. Restaurar nuestra carne. Restaurar nuestra condición. Para que el que te escuche vea lo que Dios ha hecho contigo. Para que tú le puedas decir, Señor, ya restauré el amor. Ya restauré la carne, Señor. Y que el Señor te pueda decir, lo he visto. He visto cómo has restaurado tu comunión con tu familia. He visto cómo te has desprendido de tus deleites y de tus placeres carnales. Lo he visto. ¿Sabe que eso es hermoso? Que el Señor sea el que te lo reconozca. Que no haya necesidad de que tú le digas, mira cuánto he cambiado. No me necesitas decírmelo. Yo veo cómo has cambiado. Yo veo cómo has avanzado. Pero ¿qué hay cuando alguien, mira, hermano, sabe que allá en el mundo hay gente que le dice a los demás, Dios qué grande es contigo, Dios cómo te usa, Dios cómo te bendice, Dios cómo te provee, sabiendo que todo lo que haces y lo que tienes no es de Dios? Allá en mi pueblo les dicen alcahuetes. No sé aquí en el pueblo de Dios cómo le digan. Pero sabe, cuando alguien te diga qué bien vas, sabiéndote que estás mal, apártate, no te conviene. Apártate, no te conviene. Dios me mostró, mujer, que eres una gran guerrera, que oras y que profetizas porque Él está contigo y Él ha visto noche tras noche tu oración y tu postramiento delante de Dios, cuando tú a lo mejor ni siquiera abres la bocota para pedirle algo a Dios. ¿Sabe qué triste es eso? Que me lo creo. Gracias, Dios. A lo mejor me paro sonámbula y lo hago. No. Ni te lo creas. Mejor cuando alguien te diga así, dígale, gracias, hermano. Ahí nos vemos. Apártese de él, hermano. Dele la vuelta cuando lo vuelva a ver y diga, para que me eche otra mentira, mejor a un lado. Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a reconocer que necesitamos restaurar la carne? ¿A poco no le gusta, mire, perdón por lo que voy a decir, ¿a poco no nos gusta a todos que nos echen flores? Hermano,
Negaríamos que estamos cortados por la misma tijera. A todos les gusta que lo engrandezcan. A todos les gusta que le echen una flor de reconocimiento. Vas creciendo, vas avanzando. Sí, gracias a Dios. Qué bueno es verte más tiempo en la casa de Dios. Es por mi Dios que me ha traído, que me ha fortalecido, que me ha cambiado. Una flor es una flor que aunque usted no la quiera, la recibe. Pero qué bueno es cuando alguien de verdad vive las flores que le avientan, hermano. Y que pueda usted decir, si esta flor está como está, es porque cada pétalo ha sido puesto por el Señor. Porque Él ha trabajado esta flor. Porque Él ha cambiado cada una de mis actitudes y me ha llevado a ser lo que soy el día de hoy. ¿Cuántos podrían decirle amén al Señor? Es más, ¿cuántos pueden dar un aplauso al Señor, hermano? Usted y yo necesitamos cambiar esto, hermano. Empezar esas restauraciones, empezar esa bendición. Empezar a tener cambios en nuestra forma de ser, hermano. Elías y Eliseo llegaron a ser la pareja perfecta, hermano. La pareja que llevó a cambiar muchas cosas, hermano. ¿Sabe? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Por qué no levanta su mano y le dice al Señor, permítenos ser un Elías y un Eliseo, Señor? Permítenos ser la pareja perfecta. Uno buscando la restauración del amor y el otro buscando la restauración de la carne hacia lo espiritual, Señor. Amor y espíritu. La dualidad que te acerca a Dios, hermano. Amor y espíritu, hermano. Pero ¿sabe? Usted que se atrevió a decirle eso al Señor, ahora dígale al que es el carnal de su casa, dígale, me vas a aguantar. Porque a partir de hoy te voy a empezar a decir, cambia, cambia, cambia. Para que no te enojes. ¿Quisiste ser el Eliseo? Amén. Ay, pastor, ¿por qué me hace hablar? No. Necesitamos cambiar, restaurar. Amén. Tercer restaurador, miren, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 4 al 5, por favor. Dice la palabra del Señor. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Reunió pues a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios y daos prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron, dice, fíjense, dice aquí, tercer restaurador, Joás. Joás. ¿Qué tiene que restaurar Joás? La casa del Señor. Fíjese, hágame un favor, dígale a su hermano de al lado, tú eres casa del Señor. Tú eres casa del Señor. ¿Sí lo cree? Dice la palabra que usted es templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto es casa del Señor. Aunque usted no lo quiera, es casa del Señor. Y aunque usted diga, a mí no me llamó el Señor para ser casa del Señor, desde un principio, el templo y morada del Espíritu Santo fue diseñado para que lo habitara el Espíritu Santo. Si usted le dio chance de entrar otro espíritu, es su problema. Porque el Espíritu Santo es el dueño de esa casa. Por lo tanto, tiene que empezar la restauración de la casa del Señor. Tiene que empezar la restauración. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántos ya habrán perdido la identidad de templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ya podrán decir, soy templo del Espíritu Santo? Y está derrumbado, hermano. ¿Cómo que eres templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué hablas así? ¿Cómo? ¿Por qué maldices? ¿Por qué ofendes? ¿Por qué dices esas palabrotas? ¿Qué eres entonces? ¿Habrá algún templo aquí del Espíritu Santo? ¿Habrá aquí algún templo del Señor?
¿Habrá aquí algún templo, como dice la palabra, que tenga el corazón lleno de la palabra de Dios? Porque dice que de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta restauración del templo del Señor o de la casa del Señor? Porque usted y yo somos casa del Señor, casa donde va a habitar un santo, dígale a su hermano. Casa que va a tener que estar decorada con lo mejor para el Señor. Casa que va a tener que estar recubierta con oro. ¿Cuántos santos hay aquí? Necesitamos empezar la restauración de la casa del Señor. Empezar a buscar esa santidad con el Señor. ¿Sabe? Necesitamos empezar a pasar por el fuego de la prueba. ¿Alguien lo ha probado el Señor? ¿Verdad que se siente bien feo? Pero cuando pasa la prueba, ¿cómo se siente? Diferente. Hasta resplandece, porque las imperfecciones van desapareciendo de su vida, hermano. La única forma de ser probados para tener esa santidad es por fuego. Porque el oro y la plata se prueba con fuego. ¿Usted qué es? ¿Qué es? Dice la palabra del Señor que el templo del Señor fue hecho con oro, con madera, pero con una madera fina, con una madera que ya estaba madura. Usted ya está maduro. Usted y yo no podemos decir, Señor, nos falta mucho para madurar. No, ya fue escogida la madera, ya fue traída a la casa de Dios. Ya es parte de la casa de Dios. Cumpla su función para que lo recubran, para que nos recubran. Dígale a su hermano. ¿Hay alguien ahí? Ya se puso triste. Si es tiempo de gozo con el Señor, si es tiempo de restaurar lo que se ha caído, usted y yo deberíamos de decirle al Señor, gracias porque nos permites escuchar lo que tengo que restaurar para un día estar en tu presencia, Señor. ¿Sabe cuántos no hubieran querido escuchar lo que usted y yo escuchamos hoy en día, hermano? ¿Cuántos? ¿Sabe cuántos? Mire, yo no estoy peleado con los escatólogos, pero mire, ¿de qué me sirve tanta escatología si ni siquiera entiendo lo que tengo que hacer para entrar a la presencia de Dios? ¿De qué me sirve saber que voy a ser uno de esos 144,000 o que puedo serlo si no sé lo que tengo que hacer para llegar a ser el 101 de ellos? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar en los míos para que también lo sea? Dígame. Ay, hermano, es que la escatología es impresionante. Gloria a Dios, sí lo es. Lo es. Pero ¿y después qué? ¿Y después qué pasa? Es que nos están enseñando a través de esto que hay un tiempo para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe? No se preocupe por el tiempo. Prepárese para ese tiempo. Es que me dijeron que mañana es, entonces ya la volamos, ya nos quedamos. Mejor preparémonos para que cuando llegue el tiempo seamos llamados, seamos arrebatados y estemos en la presencia del Señor, hermano. Y que usted pueda decir, mira, llegué a la presencia de Dios por los cambios que tuve en mi vida, hermano. ¿Alguien de aquí quiere cambiar? ¿Alguien quiere ser como Joás, que decidió restaurar la casa del Señor? ¿Sabe? Analice su casa. Analice ese templo. ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Qué le falta o qué le sobra a su templo? Para que usted le pueda decir al Señor, Señor, necesito restaurar las ventanas. Necesito restaurar la puerta, Señor. Necesito restaurar, Señor, los pórticos. Necesito, ¿qué necesita restaurar en su templo, hermano?
A lo mejor necesita restaurar la vista y transformar esta vista que ya se está perdiendo porque se está yendo por otro lado. A lo mejor necesita restaurar la boca, los oídos, que vemos, que hablamos, que escuchamos. A lo mejor necesita usted restaurar, mire, sus intestinos, hermano. Pero eso se lo voy a dejar de tarea. ¿Qué le parece? ¿Qué necesita restaurar usted? ¿Habrá alguien aquí que quiera restaurar algo del templo, de la casa del Señor? A lo mejor necesita restaurar el caminar. El caminar. Porque a lo mejor te desviaste. A lo mejor fuiste para la izquierda. A lo mejor te fuiste para la derecha cuando el Señor te dijo, vete recto, 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 recto. No, Señor, es que esa puertita no voy a pasar, Señor. Váyase recto. Porque entre más avance, más al tamaño de la puerta se hará. Y uno dice, aquella está esplendorosa. Aquella está más bonita, Señor, por allá me voy. No, no es por donde quiera uno, sino por donde el Señor nos mande a nosotros, hermano. Amén. Acuérdense lo que dice la palabra del Señor. El único medio para llegar a la presencia del Señor, ¿cuál es? Jesús. Dice la palabra que Jesús es la puerta. Podrá haber miles de puertas hermosas. Podrá haber miles de puertas con un evangelio que pudiera impresionar. Pero recuerde, el único evangelio que lo va a llevar a la casa del Señor va a ser el de Jesús, hermano. Solo ese evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay de que usted y yo necesitamos avanzar ahí, hermano. Mire, cuarto restaurador, Esdras capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor que había un hombre que también era poderoso para restaurar. Y Esdras quiso restaurar las ruinas, hermano. Las ruinas, ¿sabe? Usted y yo necesitamos como cuarto punto restaurar las ruinas. ¿Cuáles ruinas? ¿Cuáles ruinas, hermano? ¿Sabe que a muchos de nosotros, por haber aceptado el evangelio, la familia nos hizo a un lado? Y muchos pudimos haber dicho, ni me va ni me viene, yo con mi Dios y ahí nos vemos. Pero llegó el tiempo de restaurar las ruinas. Llegó el tiempo de acercarnos con ellos y decirles cuánto les ama el Señor. Ya te dije que no me vengas a hablar de tu Dios. Ya te digo que mi Dios quiere que restauremos las ruinas. Quiere que restauremos las ruinas. Porque ciertamente será necesario que yo demuestre que busqué restaurar las ruinas. Si a mí el Señor me dice, fuiste a restaurar, pero no te aceptaron, qué bendición. Qué bendición. Porque Él vio que hice el esfuerzo. Porque Él vio que pedí lo necesario para hacer esto. Pero si Él mira que yo nunca restauré las ruinas, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Si no me acerqué a la familia, si no le dije a la familia, venga, seamos uno, volvamos a levantar el muro, volvamos a levantar la ciudad, volvamos a levantar esta familia que un día se dividió. No me importa si usted camina conmigo o no. Lo que me importa es restaurar la comunión con usted. No que me siga ni que diga que mi evangelio no es el verdadero. Caminemos en esa unidad, en esa armonía. Y no que no nos hablamos aunque seamos de la familia. Ni siquiera cuando nos cruzamos, Dios le bendiga o buena tarde. Necesitamos restaurar eso, hermano. ¿Sabe que cuando no se saluda a alguien, aunque usted diga ya lo perdoné, es una soberana mentira? Porque si usted no dirige su palabra hacia alguien, quiere decir que todavía hay algo aquí que le estorba, hermano. Es que él no me habla, y porque él no te habla, tú no le hablas, te haces igual que él. Es que yo no quiero que me menosprecien.
Y entonces tú también los menosprecias. Necesitas hablarle, necesitas decirle. Y si ella te reconoce o él te reconoce, qué bueno. Y si no, también, hermano. No porque no te conteste, se acabó el mundo. No. Si se supone que el que está en ese templo restaurado es el Señor. Cuando de verdad el templo sea restaurado y habite el Señor en él, usted se va a atrever a ponerse en la cruz por los que ama. Usted se va a atrever a decir desde esa cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Señor. Usted se va a atrever a llevar un cambio a la vida de los demás. ¿Cuántos pueden decir amén? Y bueno, mire, por último, quinto punto, dice aquí Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 5. El quinto restaurador es Nehemías. Nehemías. ¿Alguien se acuerda de Nehemías? ¿Se acuerda que Nehemías era copero del rey? ¿Se acuerda que llegó delante del rey y miró que las copas ya estaban servidas y miró el vino que ya estaba ahí, y se lo entregó al rey? Y el rey, cuando miró a Nehemías, le dijo: ¿qué pasa, Nehemías? Te veo triste. Te veo triste, Nehemías. Y Nehemías le dijo al Señor cuál era su tristeza. Y le dijo: ¿cómo no lo he de estar, mi rey, si la ciudad de mis padres y las puertas de la ciudad de mis padres han sido derrumbadas, Señor? Mire qué hermoso es, hermano. ¿Por qué le digo qué hermoso es esto? Usted y yo un día vamos a tener la oportunidad de platicar con el rey, de platicar con el Señor. Lo hermoso es que al lado del Señor va a estar el vino, va a estar el Espíritu Santo ahí, y te va a dar la oportunidad de que el rey te escuche y te conceda tus peticiones. Porque Nehemías le dijo al rey: si usted me diera la oportunidad de ir a restaurar los muros y las puertas, yo iría. Y el rey le dijo: adelante. Pero si usted, rey, me diera los documentos para decirle a Asaf, para decirle al que está encargado de la madera del rey, que me genere toda la madera necesaria, sería mejor. Adelante. Y si usted, rey, me diera los documentos para que los gobernadores de todas las provincias por donde he de pasar no me afecten, sería bueno. Adelante, le dijo. Mire, hermano, cuando usted se decida a restaurar las puertas y las murallas de su casa, de su ciudad, de su familia, de la iglesia incluso, Dios le va a dar todos los documentos necesarios para que ni aún las potestades o los enemigos se le enfrenten, hermano. Así hubiera querido ser Daniel, que cuando se le pidió a Dios algo, apareció la potestad de ese lugar, el príncipe de Persia, dice. Así hubiera querido Daniel tener los documentos que le permitieran pasar libre sin que ninguna potestad, sin que ningún principado, sin que ningún gobernador saliera a afectar su vida, hermano. El que decide restaurar las puertas y las murallas, lo va a poder hacer porque va a tener un encuentro con el Señor. ¿Sabe? ¿Cómo están tus puertas? ¿Cómo están tus puertas? ¿Cómo están tus murallas? Pregúntele por favor a su hermano: ¿cómo están tus puertas? ¿Cómo están tus murallas? Se lo voy a parafrasear, mire. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Y cómo está tu oración? Murallas es la oración. Las puertas representan a Jesús. ¿Cómo está su relación? Aquí es donde yo le quiero hacer a usted un reto, hermano.
Un reto en el cual le podamos decir al Señor, ¿cuánto necesitamos restaurar estas 5 áreas para el último tiempo, hermano? ¿Cuánto necesitamos restaurar esta bendición para que el día que el Señor venga o nos llame, podamos estar delante de su presencia, hermano? ¿Alguien de aquí tiene en su corazón restaurar estas 5 cosas? Para que juntos le podamos decir al Señor, ayúdanos, Padre, a restaurar esto. Ayúdanos, Señor. ¿Puedes subir el del piano, por favor? Ayúdanos, Señor, por favor, a restaurar. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos porque, Señor, mira, reconocemos que tenemos necesidad de ti. Reconocemos, Padre, que si tú no